días a todos. Escuchando los mensajes bueno, los anuncios, pues quería agradecer a todos los que están haciendo posible todo lo que está pasando. Hay muchas cosas que van a suceder antes de las vacaciones, antes del verano, y hay diferentes grupos implicados en diferentes actividades. Así que agradecemos mucho vuestro servicio al Señor y a la Iglesia desde las diferentes áreas de la vida. Animad también a aquellas personas, como se ha anunciado, que llevan un tiempo visitándonos, pero que nunca han estado en una reunión de bienvenida. Queremos que os sintáis como en casa, un tiempo para haceros sentir bienvenidos, un tiempo también para comer juntos, también para responder a preguntas, y seguro que hay preguntas que hacer en cuanto a todas las cosas que la Iglesia ofrece, etcétera, etcétera. Pues un buen tiempo, así que esperemos que estéis considerando estar aquí. Muy bien, vamos a tener una pequeña palabra de oración y vamos al tema, que estamos con el libro de Ruth, un libro muy interesante, muy interesante, muy práctico, también muy relevante para la vida de hoy. Así que vamos a orar. Te agradecemos, Señor, tu palabra, porque a través de ella podemos encontrar estas historias que son verdaderas, que no son cuentos, que son vidas que vivieron en otro tiempo, que nos enseñan a nosotros hoy en nuestro tiempo. Y siempre con el mismo hilo común es tu gracia, tu provisión, tu presencia, tu providencia, obrando en la vida de los hombres a nivel de cosas grandes, pero también a nivel de cosas pequeñas. Te damos gracias, Señor, por todo lo que estamos aprendiendo y te pedimos, Señor, que nos ayudes en el resto de la serie hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy la cosa se pone muy interesante. La semana pasada veíamos una declaración de amor en una noche de verano a la luz de la luna, ¿no? Estaba hablando, ¿quieres casarte conmigo? Era una mujer la que le pide al hombre, fijaros, en aquel tiempo, lo avanzados que eran, ¿de acuerdo? Era la mujer la que dice, oye, que me gustas, oye, que considere la posibilidad de una relación y finalmente de un matrimonio. Bien, hoy el título de la serie es Lucha por el amor de tu vida. Como digo, la semana pasada teníamos cosas muy interesantes que se pueden comentar en el grupo pequeño, ¿de acuerdo? De hecho, hay una guía de grupos pequeños que se están repartiendo donde podéis compartir cómo os conocisteis y todas estas cosas que estamos comentando durante la serie, ¿de acuerdo? Y la de la semana pasada y la de esta, pues da una oportunidad a cada persona que pertenece al grupo de compartir pues sobre cómo fue su declaración de amor, o su pedida de matrimonio, o también lo que vamos a ver hoy, cómo tuviste que luchar para ganarte a esa mujer que al principio no te hacía caso, o viceversa, ¿no? ¿De acuerdo? Hay que luchar por el amor de la vida, ¿no? Ese es el tema de hoy. Mira, toda historia de amor va a tener sus dificultades. O sea, aquello de que todo es fácil, vamos a quitar la palabra fácil del diccionario porque nada es fácil. Toda historia de amor va a tener sus dificultades. Tarde o temprano, esas personas se van a enfrentar a obstáculos que pongan a prueba el amor que se tienen. Y vamos a tener que luchar y demostrar al otro que vamos en serio y que realmente amamos a esa persona. Si te gusta alguien o quieres casarte con un hombre o con una mujer, siempre va a venir un obstáculo en tu camino. Siempre habrá algún obstáculo en tu camino que has de superar o que habéis de superar los dos juntos, ¿de acuerdo? Para demostraros realmente que vais en serio, que realmente quieres a la otra persona y que verdaderamente os amáis. Mira, Abraham y Sara eran un matrimonio que ya se casaron, pero tuvieron que enfrentar una situación de mucha necesidad. Había una hambruna, tuvieron que irse a Egipto, emigrar allí en busca de comida, ¿de acuerdo? Entonces, eso es como una crisis económica que tuvieron que vivir como matrimonio. Eso también ocurre hoy. Más adelante no pueden tener hijos. Es otro obstáculo que se presenta de que también tenemos que superar. Jacob y Raquel tampoco podían tener hijos y también fue una dificultad que se presentó en su matrimonio. Hay varios casos en la Biblia de estas circunstancias. Pero también en la vida cotidiana puede ser que él o ella no sean aceptados por la familia, ¿de acuerdo? ¿Te gusta alguien? Le dice, mamá, papá, mira que esta persona me hace un poco de tilín y tal. Ah, no me digas, pues saber quién es. ¿No? Y que no caigas bien, él o ella, a sus padres. Eso es un obstáculo.
Puede ser que él o ella sean de otra cultura. ¿De acuerdo? Ya muchas de estas cosas ya se han superado, pero tiempo atrás, ¿de acuerdo? Que la pareja fuese de otra cultura era ciertamente un obstáculo, ¿no? ¿De acuerdo? Puede ser que él o ella estén en otro país o en otra ciudad, que se han conocido, pero cada uno vive a kilómetros de distancia y eso es un obstáculo en la relación, no poder estar el tiempo que nos gustaría estar juntos. Puede ser que él o ella, en este caso ella, sea una madre soltera, ha tenido una relación, ha tenido un hijo y puede que esa persona de la que te has enamorado sea una madre soltera. Puede ser que él o ella tenga una enfermedad, una discapacidad. Puede ser que él o ella sea pobre. ¿De acuerdo? Y ese puede ser también un obstáculo. Mira, Ruth era una mujer, como hemos visto ya hasta aquí, que estaba enamorada hasta las trancas de Booz y quiere casarse con él. Como hemos dicho, le pidió matrimonio una noche de verano en una era. Y Booz está enamorado de Ruth y quiere casarse con ella desde el principio. Lo que pasa es que, como decíamos la semana pasada, él consideraba que esta chica más joven que él no se iba a fijar en él. No iba a considerar esa posibilidad. Pero quiere casarse con ella. Pero ahora se presenta un problema. Que hay una tercera persona que puede frustrar ese matrimonio. El pariente redentor. Los que estáis en la serie, sabéis que había una persona que tenía prioridad en cuanto a la redención de Ruth. Hay una persona que puede frustrar esa relación y lo que esa persona haga o decida puede cambiarlo todo, ¿o no? Booz ha prometido a Ruth casarse con ella si ese pariente que tiene prioridad más cercano, más próximo, no quiere. Si él no quiere, yo me caso contigo. Lo ha prometido. Y ha dado unas arras ya, ha llenado un saco de cebada en señal de provisión, de cuidado para ella y también para Noemí. Así que ha prometido casarse con ella. Así que va a hacer todo lo posible, va a luchar por ella. Por lo tanto, va a ir a hablar con ese pariente redentor que tiene prioridad y resolver el asunto sin demora, lo antes posible, ¿no? Ya estamos en el tema de hoy. Así que mientras él va en busca de ese pariente que tiene prioridad, él va diciendo, Señor, esas oraciones que hacemos todos, ¿no? Cuando estamos detrás de alguien. Señor, tú sabes que me gusta esa persona, ¿no? Pero aquí hay una persona que se ha interpuesto, ¿no? Entonces seguro que vos iba diciendo, Señor, que no quiera, que no quiera, que no quiera, que no quiera casarse con Ruth. Va pidiendo que, Señor, que nos diga que sí. Porque como diga que sí, la voy a perder, ¿de acuerdo? Así que él iba orando, Señor, amo a Ruth, pero que no quiera este pariente que tiene prioridad. Y ella se queda en casa con la certeza de que él está cumpliendo con su parte porque le había prometido a ella que tenía que hablar con este pariente lo antes posible y mientras espera, dice ella, Señor, tú sabes que amo a Booz, pero ¿y si este pariente decide casarse conmigo? Señor, que no quiera. ¿No? Lo mismo, ¿no? Que no quiera. En una situación así, ¿qué podemos hacer? En este caso fue Noemí la que le dijo a Ruth, mira, hija, espera, la paciencia también, saber esperar al momento adecuado, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque este hombre no va a descansar hasta que se resuelva. Y le está diciendo, vamos a hacer las cosas bien, vamos a esperar, porque él está interviniendo en esa situación, va a luchar por ti, vamos a confiar en el amor de este hombre por ti, que va a luchar por ti, y vamos también a descansar en la voluntad de Dios para tu vida. Así que cuando Booz le dijo a ella, una vez que ella le dice, ¿quieres casarte conmigo? Le dice, y tanto, pero hay alguien que tiene prioridad, asume un riesgo, ¿no?
está asumiendo un riesgo. Y es que el pariente quiera, ¿de acuerdo? Pero vamos a confiar en la voluntad de Dios porque vamos a hacer las cosas bien. Y cuando se hacen las cosas bien, pues Dios actúa para bien también en nuestra vida. Vamos a ver entonces el texto de Ruth capítulo 4, versículo 1 al 12. Dice, Booz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, dímelo, declármelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo voy después de ti. Y él respondió, yo redimiré, vaya. Yo redimiré. Entonces replicó Booz, que sepa que el día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, pues no redimiré, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Aquí el Booz tiene un... ¿De acuerdo? Yo no podré redimir. Había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocando a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitara el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú. Y se quitó el zapato y Booz dio a los ancianos y a todo el pueblo, dijo a todos los ancianos de todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que has querido la mano de Noemí y todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Maglón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Maglón. Esto lo dijo llorando, ¿de acuerdo? Esto lo dijo con lágrimas en los ojos, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta de los ancianos, testigos somos. Testigos somos. Muy bien. Este es otro texto, decíamos la semana pasada, que es muy importante a la hora de interpretar la Escritura, tener en cuenta 3 cosas, ¿de acuerdo? La historia, la gramática y la cultura, ¿de acuerdo? Y hay cosas de la cultura que están aquí, eso del zapato, eso es cultural. ¿Qué significa eso? ¿De acuerdo? Lo vamos a explicar. Pero para entender bien el pasaje tenemos que entender qué era la costumbre de aquel tiempo. Si nos saltamos una de esas cosas, tergiversamos el texto. Tenemos que aplicar esos 3 principios. La gramática, en primer lugar, lo que dice la frase, las palabras, el uso de las palabras, la historia, el contexto histórico en el que se sucede este hecho, y también la costumbre, la cultura que se daba en ese lugar y aquí. Y la semana pasada, cuando hablábamos de la era, vemos muchas cosas culturales que intentamos comprender. Bien, ¿qué estás dispuesto a hacer por una relación? ¿Vas a luchar por ella, por esa relación, por tu matrimonio, por esa persona a la que quieres? ¿Vas a luchar ante las dificultades que se presenten? Vemos que Booz lo hizo, luchó por ella. Dice que subió a la puerta y se sentó. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, fulano. Esto es muy interesante porque no sabemos su nombre. Fulano. Eso se puede traducir el que no tiene nombre, el sin nombre. Cuando una persona no tiene nombre, no es nadie. De hecho, una de las primeras cosas que hacen los padres es ponerle el nombre al hijo, ¿no? Porque si no tiene nombre, ¿qué es? Realmente en la cultura judía todavía es mucho más. El nombre refleja el carácter. Por eso Dios dice, yo soy el... Cuando le preguntan, Moisés, ¿quién eres tú? Yo soy el que soy. ¿De acuerdo? El nombre habla de la persona y también de lo que la persona iba a hacer. Pero es curioso que aquí este hombre no tiene nombre. Eso era una señal de vergüenza. Era un fulano. Y le dice, ven y siéntate.
en el capítulo 3 anterior, versículo 18, Noemí le dice a Ruth que esté tranquila porque ella está convencida del carácter de Boaz y que va a dedicarse de pleno a hablar con este pariente redentor, ¿de acuerdo? Y cuando hemos leído el capítulo 4, versículo 1, es evidente que esa noche Boaz no durmió, se levantó temprano y se fue a la puerta de la ciudad a resolver el asunto, ¿de acuerdo? ¿Con qué intención? Con la intención de luchar por su amor, luchar por Ruth. Mirad, la puerta de la ciudad en aquel tiempo era el lugar donde se sentaban los ancianos para hacer negocios en la ciudad, para resolver asuntos legales y donde se resolvían cuestiones públicas en relación a la vida de las personas. Podríamos decir que los ancianos eran las personas responsables de ejecutar la ley. Todavía no estaba tan desarrollado como ahora, que hay abogados, que hay juicios, que hay jueces, que vamos ahí, ¿de acuerdo? Vamos al juzgado. Era, para que me entendáis, la puerta de la ciudad era como el juzgado de la ciudad donde se resolvían todos los asuntos legales y también donde se hacían negocios. Por lo tanto, este es un asunto que hay que resolver y hay que resolverlo en el juzgado, en la puerta de la ciudad en aquel tiempo. Ahí se congregaba la gente, ¿de acuerdo? Y vemos de nuevo la providencia divina en los detalles pequeños. Curiosamente, Dios hace que ese hombre pase precisamente por ahí, en ese momento. Podía haber estado en otro sitio, pero fijaros cómo Dios mueve los hilos para que Boaz quiere hablar con esta persona y esa persona precisamente está ahí, pasa por ahí, en ese momento, y él le llama, fulano, ven aquí. Y él vino y se sentó. Ahora vemos a Boaz. Boaz dice, venid aquí, 10 varones de los ancianos. ¿Os acordáis que Moisés está en un momento de apuro y su suegro se acerca a él y dice, mira, con esto solo tú no puedes, búscate a 10 ancianos que te ayuden en la administración de la ley, porque todo el mundo venía a consultarle a Moisés todos los problemas que ellos tenían. Moisés era el juez que aplicaba la ley. Entonces vemos que se sigue esa tradición de que hay ancianos, no solamente uno, sino que hay 10 responsables de aplicar la ley y que esta persona, como digo, respeta porque son personas reconocidas. Y les dice a los ancianos, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Así que él está tomando la iniciativa aquí, Boaz, ¿no? Ama a Ruth, que está esperando en casa a ver lo que pasa, y hará todo lo necesario, todo lo que tenga que hacer para luchar y tenerla y ganarla a ella. Pero haciendo las cosas bien, Mirad, si vamos atrás a la semana pasada, él podría haber tenido relaciones con ella en la era, pero no lo hizo. Si vamos atrás a la semana pasada, él podría haberse casado con ella, saltándose a fulano, pero no lo hizo. Él podía... Ruth no lo sabía, pero él sabía que había un pariente más cercano que tenía prioridad antes que él. Él podía haberse callado y haberse casado con Ruth, pero luego vendrían problemas, porque luego le habrían dicho, oye, tú te has saltado al pariente más cercano. O sea, la importancia de hacer las cosas correctamente, de hacerlas bien. Y cuando Dios nos pide que hagamos las cosas bien, Él está en eso y bendice a esa pareja, pero sin que nos saltemos los pasos correctos y legales, ¿no? El proceso es una persona cristiana, somos novios, hay una boda, tenemos sexo, pero ahora es todo lo contrario, tenemos sexo primero y después no hace falta que haya una boda. Ya nos hemos casado nosotros a la luz de la luna, pero eso, como vamos a ver, no es así. Él cumplió con los requisitos legales ante los jueces de aquel tiempo, tal como decía la ley. Luego dijo al pariente, Noemí ha vuelto del campo de Moab y vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Vemos por este pasaje que Noemí tenía algunas posesiones de su marido, pero que tiene que vender una parte porque está pasando necesidad. Tiene que vivir de lo que su nuera está espigando en el campo, por lo tanto va a vender una propiedad. Y yo he decidido, dice Boaz, hacértelo saber
y decir que la compre en presencia de los testigos que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Así que si quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo estoy en segundo lugar. Esa era la situación legal en la que estaba el que denominamos fulano. Era el pariente redentor más próximo y tenía, de hecho, hoy día también se da eso, que tú tienes una posesión y hay personas que tienen prioridad a la hora de vender eso, pues a lo mejor alguien de la familia tiene derecho a comprar eso antes de un extraño. Era la manera también de mantener la propiedad dentro de las familias para que no se perdiesen, ¿de acuerdo? Entonces, esta persona tenía esa prioridad y le pregunta, ¿quieres redimir? Y fulano responde, sí, yo redimiré. O sea, como decía, es la respuesta más dolorosa, ¿no? Porque este va para adelante. Es la respuesta más dolorosa para vos. Pero vemos aquí que se demuestran, con las acciones y las palabras, se demuestra realmente la motivación y el carácter de cada persona. Mirad, el carácter y las motivaciones de fulano estaban a años luz de distancia del carácter y las motivaciones de vos en ese proceso. Él demuestra aquí, cuando dice yo redimiré, interés en la tierra, en las posesiones, en las cosas, pero no está tan interesado en las personas. Pero este acto de redención no era solamente comprar una tierra, es ser misericordioso con la persona. Aplicar bondad y misericordia a esa realidad, no solamente hacer un contrato legal. ¿Entendéis? Entonces él está demostrando que está interesado en la tierra de las personas, pero no está interesado en la realidad de las personas. Y él sí que lo había estado demostrando hasta aquí. Mostraba misericordia y protección para Ruth y para Noemí. Pero fulano dice, yo voy a redimir. Ellas, Noemí y Ruth, habían llegado a Belén y todo el mundo lo sabía. Ya lo vimos la semana pasada que las vecinas cuando ven a Noemí, hombre Noemí, qué bueno verte, mira, no me llaméis más, llamadme amargada, porque me fui con las manos llenas y vuelvo con las manos vacías. Era como una mujer amargada, ¿de acuerdo? Y todo el mundo lo sabía. Y fulano, que también lo sabía, no había hecho nada, absolutamente nada por ella. Siendo el pariente más cercano, estaba obligado por ley a ser el primero, cuando se enteró que Ruth y Noemí habían vuelto a Belén, ir a buscarlas para decirle, aquí estoy, contad conmigo. Pero no lo hizo. Ni se interesó, ni cuidó, ni proveyó. Vos, sin ser el pariente más cercano, más próximo, se acercó, se interesó y ayudó. Fue misericordioso, compasivo, generoso, cuando él no estaba obligado a hacerlo, porque estaba el segundo en la lista. El primero era fulano, ¿de acuerdo? Pero fulano no hizo nada por estas mujeres. Estas mujeres se mueren de hambre, no tienen que comer, tienen que ir a rebuscar en el campo lo que sobra. Pero eso sí, demuestra interés en la tierra de Noemí. Y él conocía perfectamente. ¿Pensáis vosotros que vos no conocía a este hombre? Lo conocía perfectamente. Lo conocía perfectamente. De hecho, le llama fulano. Como es todo aquel o toda aquella que te quiere quitar el novio o la novia, ¿no? Aquel que se interpone dice, ese es un fulano o una fulana, ¿no? Él sabía perfectamente cómo era este hombre. Él sabe cuáles son sus verdaderos intereses y él no está dispuesto a entregarle a su amor así en bandeja, sin luchar por ella hasta el final. ¿Vale? Entonces él dice, yo redimiré, pero dice, yo te conozco, tú no estás interesado en estas mujeres, tú lo que quieres es su tierra. Pues que sepa, que el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Esto demuestra que era sumamente astuto y también conocedor de las Escrituras.
y no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente para poner en bandeja, ¿de acuerdo?, a la tierra de Noemí y también a la propia Noemí, Ruth, de la que estaba enamorado. Entonces, al escuchar del fulano, yo redimiré, no se va a casa diciendo a Ruth, mira Ruth, las cosas no han salido como esperábamos, tendrás que casarte con un hombre que no te quiere, que solamente quiere tu tierra. Pero no lo hizo. Pues que sepa, porque lo dice la ley, que si vas a quedarte con la tierra, tienes que quedarte con la suegra y tienes que quedarte con Ruth. ¿De acuerdo? Pero hay algo más misericordioso que eso detrás, que no se trata de eso solamente, se trata de restaurar el nombre de la familia que se había perdido porque Ruth no tenía descendencia, ni tampoco Noemí. Y entonces ya responde el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. A veces escuchamos de la gente decir, es que no puedo, cuando en realidad dicen, es que no quiero. Dice, no puedo redimir, sí puede, no quiere. Redimir la tierra sí, pero redimir a la viuda y a Noemí, la suegra, eso es otra cosa. Hay interés en esta persona, no hay bondad, no hay misericordia. Él sabía que Ruth era una pobre mujer. En primer lugar, sabía que era una mujer gentil, cosa despreciable, moabita. Él sabía, este hombre fulano, que ella no tenía nada que ofrecerle. No tenía tierra, no tenía nada que ofrecerle a él. Después de todo, era gentil y pobre. Así que él renuncia a su obligación a favor de Booz, mostrando realmente su carácter y sus verdaderas motivaciones. No sea que dañe mi heredad. Cuando dice esto, está demostrando, ¿qué quiere decir esto? Pues que no quiere compartir lo que tiene con dos viudas pobres, ni tampoco quiere tener un hijo con Ruth que no va a llevar su apellido, porque el pariente redentor, el primer hijo que tenía, llevaba el apellido del difunto. ¿De acuerdo? No iba a llevar su apellido, el apellido de fulano, ¿no? Fulano. No iba a llevar su apellido y además le correspondía una parte de la herencia. No lleva mi apellido y encima se queda con una parte de mi heredad. Y no estoy dispuesto a compartir eso con nadie, ¿de acuerdo? Así que no voy a compartir lo que tengo porque se va a ver menguada mi heredad. O mi cuenta bancaria. Si yo soy generoso y doy, oye, eso sale de mi bolsillo, no se queda en mi bolsillo, ¿de acuerdo? Voy a dañar lo que poseo. Así que el fulano es el ejemplo de aquel que es muy interesado. Que todo menos amor, misericordia y generosidad. Es símbolo de esa persona que es hedonista, que lo que busca es el bien propio, que es materialista, que mira y hace lo que le conviene. Si me conviene el trato, me conviene la tierra, yo redimo. Pero si redimir también a dos viudas entra dentro del contrato, no me conviene, yo no redimo. No quiero dañar mi comodidad, no quiero dañar mi heredad. No da, solo quiere recibir. Solo haré algo si me beneficia, en el fondo es lo que está diciendo fulano. Pero vos, que es un hombre sabio y astuto, como digo, no va a dejar ir a Ruth porque la ama. Y como la ama, no le importa, mirad, esto es la grandeza aquí de Booz, no le importa compartir su riqueza con dos viudas que no tienen absolutamente nada que ofrecerle a él. Por lo tanto, él no va a dejar a Ruth en manos de un hombre que solo busca su propio interés, porque estaba interesado solamente en el dinero. Y dice el versículo 7 que había ya desde tiempo antiguo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y se lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. ¿Alguien me quiere dejar el zapato? ¿No? Mira, vamos a ver esa tradición de dónde viene.
Vamos a Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 10, y dice la Biblia, la Escritura, dice lo siguiente: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, es el caso de Ruth, la mujer del muerto no se casará fuera con otro hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, podríamos decir al juzgado, para que me entendáis, y lo hará venir y hablará con él. Y si él se levantara y dijere, no quiero redimirla, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él, delante de los ancianos, de los jueces, de los testigos, le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así ha hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Hay alguna diferencia aquí, porque no es la mujer, no es Ruth la que va a hablar con el pariente redentor, y es Booz el que lo hace, pero de alguna manera se está siguiendo la tradición. Era más que una costumbre eso, ¿no? Cuando vemos esto, era Dios cuidando, protegiendo y proveyendo por ley circunstancias de absoluta tremenda necesidad. Ya he dicho que en alguna ocasión que el pariente redentor era responsable por 4 cosas. La primera, tenía la responsabilidad si algún familiar perdía todas sus posesiones y tenía que entregarse como esclavo, el pariente redentor podía comprar, pagando la deuda de ese pariente, y devolverle a la libertad. Eso es lo que Jesús ha hecho con nosotros. Éramos esclavos del pecado y vino y nos compró al precio de su sangre. El pariente redentor también tenía que hacer justicia cuando un familiar era asesinado. Él tenía que perseguir al asesino para proveer justicia. No era, bueno, pues se ha muerto mi pariente, pues bueno, ya los jueces lo resolverán. No, tú eres responsable para perseguir al asesino y que pague, que se haga justicia contra tu familiar muerto. Era también responsable de redimir la tierra, es el caso aquí, y también de proveer descendencia ante una situación de que moría alguien y no dejaba descendencia, es el caso aquí. Por lo tanto, es Dios protegiendo a las personas en 4 situaciones concretas. Y Ruth y Noemí están bajo 2 situaciones concretas. La redención de la tierra, cuando le dice redime la tierra, ¿de acuerdo? Y también vamos a ver el apellido. Entonces el pariente le dijo a Booz, no, tómala tú, y él se quita el zapato, en este caso fue el pariente, y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Maglón. Así que quitarse el zapato era una manera de renunciar a tu derecho, ¿de acuerdo?, de redimir. A ti te correspondía, pero renuncia, quiero decir, no era obligado redimir, podía renunciar. Eso implicaba también una vergüenza, porque según la ley de Dios había que ser misericordioso y compasivo con las viudas, etcétera, etcétera. Pero podías negarte a redimir. Cuando ocurría eso, lo que hacías es que te quitabas el zapato y se lo entregabas a Booz. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante, porque hoy cuando hacemos un negocio, lo que hacemos es que nos vamos al notario y salimos ¿con qué? Con una escritura. En este caso salían con un zapato. Con un zapato. Si esta persona se echaba atrás y decía, oye, que me lo he pensado mejor, que me he equivocado, que ese contrato no sirve, dice, aquí tengo tu zapato. ¿De acuerdo? Que me lo dice en presencia de testigo. Por lo tanto, esto era un trámite legal. ¿De acuerdo? Siguiendo la costumbre de aquel tiempo, que era así que una persona podía reunir un montón de zapatos en señal de diferentes acuerdos legales que habían tenido que realizar. Y era la prueba de que esa persona se había quitado el zapato renunciando a su derecho para que el que lo recibía, el derecho, tuviese una prueba de que así había sido. Y lo hizo, es como una transferencia, y lo hizo ante los jueces y ante testigos.
Así que redime la tierra, pero también redime la viuda. Y yo también. Que no haya ninguna duda aquí, ni tampoco para ti. Que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Maglón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Yo creo que aquí, cuando dice también en este acto legal y público ante testigos, tomo por mujer a Ruth, pues él se le escapa un lagrimón, ¿no? Porque fue a esa reunión asumiendo el riesgo de que fulano redimiese a Ruth, ¿de acuerdo? Así que él está lleno de felicidad hasta el punto que la gente empieza a aplaudir, a reconocer, y es muy interesante, lo vamos a ver la semana que viene. Ellos hacen como un anuncio profético de lo que Dios va a traer a esa relación. Lo vamos a ver la semana que viene. Pero todo el mundo conocía a Naboth, que era un hombre bueno, misericordioso, compasivo, generoso. Todo el mundo conocía a la moabita, que decían que era una mujer virtuosa. Por lo tanto, ese pueblo, esos jueces, esos testigos, se alegran públicamente y dan por bueno ese matrimonio, esa relación. Ahora, es muy interesante porque aquí podemos sacar algunos principios que nos muestran cuál es el deseo de Dios para el matrimonio. En primer lugar, es un acto público y debe ser un acto legal que requiere compromiso del uno para con el otro. Hay mucha gente que dice hoy día, los papeles no son necesarios. No necesito papeles, me puedo casar con Ruth en la era. ¿De acuerdo? Pero no se casó en la era. Se casó en el juzgado, en las puertas de la ciudad. Cumplió Booz con los requisitos legales de aquel tiempo y se llevó el zapato. Se llevó el libro de familia, para que me entendáis. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Se llevó el libro de familia. Eran los requisitos, lo cual quiere decir que esas personas que dicen, nos casamos nosotros y ya está, y no toman en cuenta los requisitos legales de la cultura del país donde esas personas están, realmente no están casados. No están casados legalmente, pero tampoco están casados a la manera de Dios, como Dios entiende que tiene que ser el matrimonio. Dios ha establecido que sea un acto público, según la cultura de donde estamos, ante testigos, en el juzgado, donde sea, pero ante una autoridad que aplique la ley. Si no ocurre eso, estamos hablando de otra cosa, pero no estamos hablando del matrimonio según Dios. No se casaron entre ellos. Ellos cumplieron con los requisitos legales de aquel tiempo, ante testigos, en el juzgado, que el juzgado en aquel tiempo eran las puertas de la ciudad, y los jueces eran los ancianos, y los testigos era toda la gente que pasaba por allí. Por lo tanto, sin una parte pública, sin una parte legal de un matrimonio, puede ser otra cosa, pero no es un matrimonio. De hecho, Jesús, cuando habla con la mujer samaritana, lo deja muy claro. Vivir con un hombre no convertía a ese hombre en tu marido. Nos casamos nosotros en la playa, en una puesta de sol, ¿de acuerdo? Nos vamos a vivir juntos. Bien, eso no es un matrimonio, según lo que el Señor enseña aquí. La mujer samaritana había tenido muchos maridos, ahora vivía con uno en su casa, pero Jesús dice que ahora no es tu marido. No es tu marido. Por lo tanto, vivir con alguien no te convierte en esposo o esposa según Dios entiende el matrimonio. Así que Booz luchó por el amor de su vida hasta que la consiguió. Ahora, todo lo que pertenecía a Elimelech ahora pertenece a Booz. Y han cambiado las cosas de una manera tremenda. La amó a pesar de que era moabita y extranjera, la amó a pesar de que era pobre, la amó a pesar de que no tenía nada a ella que ofrecerle, la amó a pesar de que no era virgen porque ella había estado casada, la amó a pesar de que el hijo que tuviese con ella, que lo tuvo, lo vamos a ver la semana que viene, no va a llevar sus apellidos, la amó de una manera desinteresada que busca su bienestar. Pero esta historia de amor triunfó. Toda historia de amor, decíamos al principio, tendrá sus dificultades y vosotros podéis estar pensando en algunas de ellas.
Tarde o temprano se enfrentará a cierto obstáculo que tiene que ser vencido porque os amáis. ¿Te gusta alguien? Pues lucha por ella. Como Ruth luchó por Boaz y como Boaz luchó por Ruth. Pero aquí hay otra historia mayor, y ya termino, que va por encima de esa relación entre Boaz y Ruth. Es la relación que Cristo tiene con nosotros, que somos su novia, con la iglesia. Nosotros hemos sido amados, hemos sido comprados, redimidos por Jesús. Y el precio que pagó fue su sangre. Boaz redimió a Ruth con dinero, ¿no? Porque compró todo esto, pagó el precio de las tierras, etc. Pero Jesús pagó nuestra redención al precio de su sangre, de su muerte en una cruz. Por eso esta historia apunta a esa historia de amor que Cristo tiene por ti. Él ha luchado por ti hasta el punto de ir a la cruz para liberarte. Mira, era una de las condiciones del pariente redentor. Jesús es el pariente redentor con mayúscula, porque se ha hecho hombre, por lo tanto tiene el derecho de redimirnos y estaba dispuesto a hacerlo y pagó el precio para hacerlo, como hizo también Boaz. Estaba disponible, pero pagó el precio y Jesús lo ha hecho por ti. Ha demostrado su amor por ti en la cruz del Calvario. Por lo tanto, es importante que tú consideres responderle a ese amor que Él te ha manifestado. Él no va a forzarte. Como Ruth, tienes que decirle al Señor, Señor, ven a mi vida, te amo, quiero compartir mi vida contigo, quiero que seas el Señor de mi vida. No quiere forzarte, no quiere obligarte. Tienes que responder por amor al amor que Él te ha manifestado ya por ti en la cruz del Calvario. Amén. Si alguien tiene alguna pregunta, disponible para contestar, pero es lo que Jesús está persiguiendo al final en cada uno de nosotros. Nos ama, quiere ser voz para nosotros y nosotros somos Ruth. Te damos gracias, Señor, por esta historia tan preciosa que apunta a otra mayor, que es tu amor por nosotros. Gracias, Señor, por venir, por ser nuestro pariente redentor y por dejarnos también esta historia que nos instruye, que nos enseña. En tu nombre, amén.